Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Bienvenidos a Regional 360, hoy viernes 11 de noviembre. A tomar precaución, el CENAMI advirtió que continuará el descenso de temperaturas nocturnas en 12 regiones del país, particularmente en la zona de la Sierra Central y del Sur. Por lo tanto, se han emitido recomendaciones importantes, como evitar la exposición al frío y acudir al centro de salud más cercano en caso presente síntomas de alguna infección respiratoria. Esta y otras noticias a continuación. El frío no perdona. El descuido ante las temporadas de frío puede complicar la salud de los peruanos. Por esa razón, el CENAMI alertó que ante el continuo descenso de la temperatura nocturna, las regiones de la Sierra Sur y Centro deberán tomar importantes precauciones. La temperatura, según CENAMI, llegará a los 13 grados bajo cero en zonas que pasan los 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar en la zona sur del país. Además, en otras localidades de zonas altoandinas de la sierra, se prevé que la temperatura llegue a los 3 grados bajo cero. Y es que las regiones que más se verán afectadas por esta situación son Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Moquegua, Pasco, Puno, Tacna y Lima. Es por eso que el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, exhorta a los ciudadanos de estas regiones del país a tomar precauciones, pues su salud podría verse afectada ante este clima. Entre las recomendaciones del INDECI están el consumo de infusiones o bebidas calientes, el uso de guantes y gorros, evitar la exposición al frío y acudir al centro de salud más cercano en caso de sentir síntomas de infección respiratoria. La prevención es tarea de todos. La segunda vuelta de las elecciones regionales y municipales sería en diciembre. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha solicitado al presidente Castillo la convocatoria para la segunda vuelta de las elecciones en las regiones cuyo candidato más votado no superó el 30% de votos válidos. La fecha propuesta por el Jurado Nacional de Elecciones para los comicios es el 4 de diciembre. Las regiones donde habrá segunda vuelta son Amazonas, Cajamarca, Callao, Cusco, Lambayeque, Lima Provincias, Moquegua, Pasco y Piura. Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones determinó que los ciudadanos sorteados para ser miembros de mesa durante la primera vuelta volverán a desempeñar esa función en las 9 regiones donde habrá segunda vuelta. Cabe resaltar que las elecciones municipales y regionales tienen como objetivo principal que los ciudadanos puedan elegir a los gobernadores y vicegobernadores de sus regiones, a fin que ejerzan la función en el periodo 2023-2026. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Ha llegado el momento de la información para todas las regiones en una experiencia multimedia. R360. Las noticias en todas las plataformas, radio, internet y televisión. La mejor manera de estar informado. R360 es Regional 360. Noticias del Perú para todos los peruanos. Un informe de la Contraloría revela que más de 164.000 familias vulnerables pudieron haber sido incluidas en el padrón para recibir el bono universal de 760 soles. Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social no gestionó todas las consultas y reclamos presentados durante la emergencia sanitaria por la COVID-19. Incluso el informe llega a revelar que más de 2.500 ciudadanos fallecieron antes de recibir una respuesta del gobierno sobre este subsidio económico. Sucede que entre agosto del 2020 y julio del 2021, miles de familias se hicieron acreedoras del bono que dispuso el Estado para amortiguar el golpe a sus ingresos ocasionados por la cuarentena. Sin embargo, muchos denunciaron que no conocían a la persona acreedora de ese subsidio.
Como se recuerda, dichos bonos fueron entregados a un miembro por familia y muchos solicitaron una revisión de su caso. Tras casi 2 años, la Contraloría de la República ha descubierto que 5 funcionarios y servidores públicos del MIDIS nunca hicieron trámite alguno para resolver las solicitudes de las familias. Según lo reportó la Contraloría, los funcionarios no enviaron al RENIEC las solicitudes y reclamos para el oportuno cambio y por ello tendrían que enfrentar una responsabilidad administrativa por su inacción. No obstante, para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la responsabilidad es del RENIEC, ya que era la entidad encargada de elaborar y remitir al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, MIRI, y al MIDIS el registro de hogares elegibles construidos sobre la base de la información más actualizada de los registros administrativos del Estado. Si bien este problema de comunicación entre MIDIS y RENIEC se reportó hace más de 2 años, hasta el momento aún existen 138.869 hogares pendientes de cobrar el bono, sin contar los más de 2.000 ciudadanos que fallecieron a la espera de un bono que los ayudaría a sobrevivir en medio de la pandemia. Con el objetivo de no dejar a la deriva a las micro, pequeñas y medianas empresas, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para destinar 150 millones de soles al Fondo MIPYME Emprendedor, con la finalidad de apoyar a los emprendimientos en materia productiva, innovación y de acceso al mercado. Esta decisión del gobierno se enmarca dentro de las medidas que contempla el Plan Impulso Perú, estrategia que busca reactivar al sector de las MIPYMES, quienes se vieron muy afectados por la pandemia. Es por eso que resulta pertinente que las autoridades incrementen los fondos económicos a estas iniciativas como el Fondo MIPYME Emprendedor, para coadyuvar a este gremio que ante el poco apoyo y débil espalda financiera se ve en la necesidad de dejar la formalidad empresarial y convertirse en informales. Solo en el 2020 fueron 600.000 las MIPYMES que pasaron a la informalidad, pero en 2021 este escenario mejoró y se obtuvo 2.1 millones de empresas formales. Sin embargo, urgen medidas como estas para que este sector salga a flote y vuelvan a establecerse como los principales generadores de empleos y motores de la economía del país. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Es muy probable que conozcas a un niño que ha sido o está siendo víctima de abuso sexual. Informarte puede ayudarte a aceptar que esto le puede suceder a tu hijo, a tu hija, o a un niño que conozcas o que quieres. Tú puedes evitarlo. Ahora que lo ves, protégelos. Ahora que lo ves, denuncia. Ahora que lo ves, di no más. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Los conflictos sociales en torno a la minería se han agudizado en el sur del país, afectando principalmente las operaciones en Ayacucho, Apurímac y Cusco. Mientras la toma de tierras y carreteras bloqueadas generaron la paralización en Las Bambas, más de 75.000 trabajadores entre directos e indirectos estarían siendo perjudicados. Un panorama que pone en riesgo a uno de los sectores económicos más importantes del país. El sector manufactura y el sector minero son los grandes motores o los grandes sectores que te van a generar hacia adelante PBI. Estamos hablando de una cifra de por lo menos entre 15 a 14% de participación. Esos dos sectores nada más te explican 1/3 de tu economía. Tenemos en principio una buena base macroeconómica, pero en la parte microeconómica somos un desastre. Los proyectos de estas 3 regiones están valorizados en más de 12.000 millones y medio de dólares, lo que representa un poco más del 22% de la inversión minera proyectada a nivel nacional. La ola de protestas y violencia, sin embargo, no hace más que ahuyentar al sector privado ante la desidia del gobierno, que ha perdido el principio de autoridad frente a estos conflictos. Si tú espantas a ese empresario que prácticamente te da casi el 2% de tu recaudación, tú lo espantas,
¿cómo vas a sostener los programas sociales en el futuro? ¿Cómo vas a sostener un presupuesto público que cada año crece, según las cifras del Ministerio de Economía, 2% en promedio? ¿Cómo vamos a sostener ese presupuesto si en realidad estamos pensando de que nosotros creamos dinero? Ya lo dijeron los expertos, estamos regresando a los 80. Si tú sigues incentivando al desorden, a decir un doble verbo, a que en un momento sales a pedir ayuda, mientras que cuando llegas a tu país, pues lo único que tiras es barro hacia los inversionistas, claramente ellos no van a querer confiar en ti. Pero ¿por qué el gobierno no genera las garantías necesarias a la inversión privada? El crecimiento económico que proviene de este sector está por encima del 80% versus las pérdidas que se han generado. En lo que va de este año, la paralización de las Bambas costó $615 millones. No se entiende en el gobierno de que lo único que va a hacer generar un crecimiento es definitivamente el sector privado. Es el generador de empleo, es el generador de riqueza, es el que genera menos pobreza. No hay país en el mundo que no haya crecido gracias a una inversión privada. No hay país en el mundo que haya reducido su pobreza gracias a la inversión privada. Ellos son los motores justamente del trabajo. El sector público es el que recauda. El sector privado está siendo ahuyentado y eso impacta en la inversión minera, que este año ha caído un 3.7%. El último informe de la Defensoría del Pueblo registró un total de 211 conflictos sociales, el mayor número de los últimos 12 meses. El impacto además debilita la capacidad como país de reactivar la economía, generar empleo y garantizar la seguridad a la población. Si este gobierno no piensa en realidad hacia adelante, ¿qué es lo que va a tener? No tiene hoja de ruta. Está liándose siempre con el Congreso. El Congreso también no da la batalla necesaria. Entonces estamos hablando de que hay una economía que en algún momento se va a parar. En estos momentos, el economista está ocultando y ve que no es un tema económico, pero sí es un tema político el que nos está afectando y que nos va a seguir afectando por los próximos años. En un contexto favorable para el desarrollo del sector minero, el ritmo de crecimiento debería estar entre 5 y 6%, lo que significaría la generación de más de 140.000 empleos directos, un crecimiento que es nuestro derecho a alcanzar. Las regiones mineras en nuestro país deberían ser el ejemplo de desarrollo económico y no el epicentro de conflictos y enfrentamientos. Ciudadanos sin agua a causa de una empresa prestadora de servicios sumida en una grave crisis. Esta es la realidad que vienen afrontando vecinos de diferentes sectores de Piura y Castilla, que son los distritos más afectados por la situación que viene atravesando la EPS Grau, encargada del suministro de agua a los piuranos de estas zonas. Y es que a raíz de la salida del gerente general de la EPS, Roberto Sandoval, la empresa ya no cuenta con ningún funcionario con poderes inscritos para hacer pagos y autorizar movimientos bancarios, lo cual ha afectado la continuidad del mantenimiento en el equipo de bombeo del Pozo Santa Julia, dejando sin suministro de agua a decenas de familias piuranas. Lo grave de esta situación es que la EPS, a causa de sus problemas administrativos, no ha estado en medida de siquiera enviar camiones cisterna para proveer de manera permanente a la población afectada. Al cierre de esta nota solo se había enviado un camión cisterna, lo cual resulta ampliamente insuficiente. Pero esto no es todo. Medios locales informan que la crisis en la EPS Grau afectaría en pocos días la salubridad y calidad del agua potable que consumen los piuranos, debido a la inminente escasez de insumos químicos para la desinfección con cloro. En ese sentido, el stock de los insumos para la coagulación y cloración, procesos que debe seguir el agua antes de llegar a la población, podría acabarse en un plazo de entre 3 a 14 días, en función de las zonas afectadas, causando que habitantes de Paita, Talara, Querecotillo y varios distritos de Piura tengan acceso a agua insalubre y de mala calidad. Se espera la pronta intervención de las autoridades para remediar esta situación, que pone en riesgo la salud de los piuranos. Si no hay buenos resultados, no debe continuar.
Estas fueron las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, respecto de su posición sobre la prohibición de la tercerización laboral en las empresas. Sus declaraciones advierten que existe una alta posibilidad de que el decreto supremo sea derogado a raíz de la evidencia conseguida. Tal parece que esta medida no ha logrado su finalidad, es decir, impulsar el empleo formal y reducir el desempleo. Es así como vemos cómo se va cayendo progresivamente dicha medida, impulsada por el gobierno, que según los expertos atenta contra el empleo formal de muchos trabajadores a nivel nacional, que son subcontratados en diferentes sectores, en especial la minería. Es importante recordar que Indecopi declaró procedente la medida cautelar que permitirá suspender la aplicación de esta medida. Sin embargo, dicha norma aún no ha sido derogada por el Congreso. Finalmente, a las declaraciones del ministro Burneo se suma la postura de la Cámara de Comercio de Lima, que en un comunicado aseguró que es el momento que el Congreso deje sin efecto el decreto supremo que limita dicho servicio en el sector privado, lo que supondría que dicha norma no podría aplicarse. Se espera que las autoridades tomen las medidas más sensatas en beneficio de la población que requiere respuestas ante una crisis económica. Con la implementación de 1000 kilómetros de tuberías que debían partir del yacimiento de Camisea en el Cusco, hace 8 años, durante el gobierno de Ollanta Humala, se inició el tan ansiado proceso de masificación del gas natural para todos los peruanos. La concesión para esta mega obra fue entregada al consorcio conformado por Enagas, Graña y Montero y Odebrecht. Sin embargo, tras los escándalos de corrupción en los que se vio envuelto Odebrecht, el consorcio no pudo cumplir con el cierre financiero en el 2017 y se canceló este gran proyecto que fue llamado Gasoducto del Sur. El Estado multó a Odebrecht con $265 millones y con ese dinero encargó a Ocinermin el pago a una empresa privada para la custodia de los tubos, equipos e ingeniería de la obra paralizada y que está valorizada en más de $1.500 millones. Según información publicada en el diario Gestión, hoy los recursos para el mantenimiento de estos activos se agotan. Es por ello que el gobierno de Castillo elabora un proyecto de ley para devolver todo, lo que ha originado diversas posturas de los especialistas. Por un lado están los que afirman que la decisión es correcta, pues estos activos no son del Estado peruano, sino de privados. Sin embargo, la forma de devolverlos con un proyecto de ley podría perjudicar al Perú en los arbitrajes internacionales que mantiene con las empresas que ganaron la concesión. Para el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, si el gobierno no revisa bien las bases de lo que fue esa licitación y los compromisos asumidos después del contrato, se puede meter en un gran problema. Si quiere devolver los tubos, tiene que estar muy seguro de cómo hacerlo, dijo. Tal vez no se habría llegado a este punto crítico si, como se había planeado, en el 2018 se hubiese licitado nuevamente el proyecto Gasoducto del Sur. Lamentablemente eso nunca ocurrió y hoy se quiere devolver los tubos y con ellos la esperanza de poder acceder a nuestro gas. Gracias por sintonizarnos. Puedes seguir la actualidad informativa a través de nuestra página web y todas nuestras redes sociales. Nos reencontramos en este mismo canal en nuestra próxima emisión. Ahora los dejamos con la efeméride del día. Cada 11 de noviembre se lleva a cabo la fiesta patronal en honor a San Martín de Tours en el distrito de Reque, provincia de Chiclayo, región Lambayeque. Se trata de la festividad religiosa más importante del distrito lambayecano, que busca conmemorar la figura de San Martín de Tours, obispo húngaro que se hizo popular por su ayuda a los pobres y necesitados. Durante las celebraciones se organiza la exposición de artesanías en el parque principal de Reque y se realizan múltiples actividades de homenaje al santo, como la celebración de misas, quema de fuegos artificiales y tardes deportivas.
Regional 360. Noticias para todos los peruanos.